Si eres nuevo con nosotros, estamos en el Evangelio de Lucas. Estamos en el capítulo 19 el día de hoy. La próxima semana, Pastor Shane dará el servicio y después pasaremos 4 semanas en los Salmos durante Navidad. Así que es un deleite tenerte a ti el día de hoy al ver este texto de base el día de hoy, cristiana. Padre, te agradecemos por tu palabra y cómo viene justo a tiempo a nosotros, Señor. Te pedimos que tu palabra caiga en buenos corazones, que podamos traerte fruto para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La vida nos trae bastante preguntas, ¿no? Pero no todas tienen la importancia igual, ¿no? A veces nos preguntamos unas preguntas mundanas, ¿no? Como, ¿qué calcetines debería de usar el día de hoy? Algunos de ustedes se preguntarán en el mercado cuál es la línea más corta y son maestros en esto tal vez. En el aeropuerto me pregunto yo, ¿cómo puedo llegar a mi terminal lo más rápido posible? Lo he hecho tantas veces que creo que tal vez podría ser competitivo ahora, ¿no? Algunos que su equipo perdió esta mañana dirán, ¿por qué sigo con este equipo, no? Hay preguntas raras a veces también. Estaba predicando una vez en Isaías 6 acerca de la santidad de Dios en un campamento y una señora hizo fila para hacerme una pregunta y me preguntó, ¿hay osos entre los árboles? Y me pregunté yo, ¿estabas aquí? Una vez estuve en Israel y ella estaba haciendo fila en la seguridad y un señor me preguntó, Tony, tus padres viven en Irán? Y yo les dije, no, viven en Kentucky. Tal vez sus hijos hacen preguntas muy interesantes como, ¿cómo una vaca café puede comer pasto verde y producir leche blanca? Hay preguntas también que cambiarán tu vida, como cásate conmigo. Pero hay una pregunta importante el día de hoy. ¿Cómo entras al reino de Dios? ¿Cómo vas al cielo? O hagámoslo personal. ¿Voy yo al cielo? Verás, la respuesta a esta pregunta se estira hasta la eternidad y es crucial que lo tengamos correcto. Es importante que escuchemos a Jesucristo y no a la cultura popular. Nada revela la ignorancia teológica como el día de hoy, como cosas que dicen las personas cuando alguien muere. Dicen, hemos perdido un amigo, pero hemos ganado un ángel. Y después ella dice, es tan cierto, pero no lo es. Como quien dice Janet Jackson. Ahora, la pregunta es importante, pero la respuesta es aún más importante. ¿Y quién puede responder esta pregunta? Jesucristo, ¿no? Verán, hay gente que es autoridad en ciertos temas, ¿no? Jesucristo es la autoridad en este tema. Y veremos esta respuesta en estas dos historias. Y de hecho la pregunta es, la puedes seguir preguntando a través del capítulo 19. Tenemos una serie de historias aquí de cómo entrar al reino de los cielos. Vemos una historia del publicano, ¿no? Que se traduce a un cobrador de impuestos que viene humilde. Después vemos su historia de un niño que viene a Dios como un niño que depende en Dios. Y después vemos como un rico podría entrar al reino de los cielos. Y después vemos la historia de un pordiosero. Verán, la vez pasada vimos como ahorita estamos en un lugar en el que el reino es proclamado, pero no ha sido manifestado todavía. Y vamos al reino con dependencia a Dios. Como en Salmo 18 dice, tú exaltas a los humildes. Primero, entramos al reino como este publicano. Vemos esta historia como remarca el final de los días.
No entraremos al reino como un fariseo, exaltándose a sí mismo, sino como el publicano, humilde. Y vemos varios de estos temas aquí que habla de historias como la Virgen María eh, con el Mesías y, y gente que son elevadas por el Señor, como el romano centurión, que tenía más fe que cualquiera en Israel, como el hombre rico que no tendrá ninguna riqueza en la vida eterna, pero Lázaro sí. Y aquí hay otra sorpresa. El publicano que va a su casa justificado aún más que el religioso, ¿no? ¿Y por qué es esto? Bueno, Lucas, como en la parábola que vimos la semana pasada, que la- se le dirige. Esta parábola se dirige a quienes se confían en sí mismos. Y es relevante el día de hoy también, porque hay gente que cree que por algún motivo, gente cree que Dios evaluará nuestro bien y nuestro mal, y si de alguna forma nuestro bien es mejor que el mal, iremos al cielo. Así que Dios llevará a toda la gente moral al cielo, ¿no? Ellos creen. Y nosotros, mientras estemos entre la Madre Teresa y un asesino serial, ¿no? Y tal vez Dios me, me deje pasar este examen por la curva. Verán, no es la gente justa que va al cielo, sino la gente que es perdonada. En Romanos 10 vemos que dice la palabra, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios no viene por dentro de ti, sino viene de Jesucristo. No importa cuántas cosas buenas hagas, pero es así como opera nuestro corazón. Cree que es justo dentro de sí mismo. En Filipenses 3, Pablo habla de habla lo siguiente: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es una justicia que es recibida por fe y solo fe. Y los fariseos no entendían esto. Y como resultado, trataban a los demás con arrogancia. Y este fariseo lo muestra en su oración. Vemos el versículo 10 de Lucas, ¿no? Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. O sea que este era un evento público. Los fariseos eran conocidos como su énfasis en el Torah, y los publicanos eran conocidos como sucios, corruptos, amigos de los romanos. Se les comparaba a los pecadores y prostitutas. Aquí hay una juxtaposición, un contraste entre este fariseo, esta persona religiosa, y este publicano asqueroso. Vemos en versículos 11 y 12 cómo su arrogancia se demuestra a través de su alabanza. Vemos cómo el fariseo estaba a solas, ¿no? No quería ensuciarse por ninguna otra persona. Se para a la distancia. Está a la distancia del publicano, sin duda. Así que probablemente está enfrente, solo, como quien dice, distanciamiento religioso, eh, evitando contaminación religiosa. Todos lo pueden ver, todos lo pueden oír.
Y Jesucristo dice, se está exaltando a sí mismo, ¿no? Así que no deberíamos de pensar en su oración como algo que realmente agradece a Dios, sino más bien, en vez de orarle a Dios, está orándose a sí mismo, o está orando acerca de sí mismo. Y lo vemos en la repetición aquí de sí mismo. Habla de sí mismo 5 veces en esta oración. La oración: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. No hay una petición en esta oración. Es una oración de todo, acerca de todo lo que Él ha hecho. Así que hay una arrogancia dentro de esta oración y una comparación arrogante también. Porque uno de los síntomas del orgullo arrogante es compararte a ti mismo con los demás para sentirte superior. Él cree que es moralmente superior. Ahora es importante a quien se compara a él, ¿no? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Bueno, sí, nos vemos excelentes cuando nos comparamos contra los peores, ¿no?, del mundo. Dios, gracias porque no soy un asesino en serie. Gracias porque no me han arrestado en un cartel de drogas. Te agradezco porque mi familia nunca ha estado en Jerry Springer. No, no tenemos que compararnos con terroristas, sino con la santidad perfecta de Dios. Si estás afuera en el pasto y ves y estás rodeado de pasto, ¿no?, y ves una oveja, la oveja se verá blanca, ¿no? Y la puedes ver y puedes decir, wow, qué blanca, pero si la pones al lado de la nieve, puedes decir, esa oveja es sucia. Verás, cuando nosotros nos comparamos con la santidad de Dios, nos damos cuenta quién somos. Este hombre, este fariseo, ayuna 2 veces a la semana, ¿no? También da diezmo de todo lo que él tiene, ¿no? Tedioso y meticulosamente da un diezmo de todos los olivos. No sé qué harías tú con una barra de chocolate. ¿Cómo diezmarías esa, no? Pero ese es el nivel de actividad religiosa. Es, es muy legalista. Verás, como dijo alguien, obediencia en un área no significa carencia de desobediencia en otras. ¿Qué dice él? Gracias Dios porque no soy como es. Bueno, tenemos que ver al publicano ahora. Vemos en esta oración que no hay espacio para arrogancia. Y cualquiera que se quiera comparar al fariseo o al publicano aquí está perdiendo el punto, porque a quien debe de compararse es a Jesucristo y su santidad. Vemos versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Él sabe que no merece estar a la presencia de Dios, se mantiene a la distancia, consecuentemente. Tal vez pensaba en salmos, como Salmos 15 o 24, que dice, ¿a quién mandaré al Señor? ¿Quién tiene manos limpias y corazón puro? El salmista dice, no, yo. El publicano dice, yo no. Dice aquí que él ni siquiera podía alzar los ojos al cielo. El golpearse el pecho era una señal de estar contrito por dentro. Noten la diferencia en actitud aquí. Uno es arrogante. Gracias porque no soy como estos. El otro se mantiene a la distancia, con corazón contrito y dolor. Admite su pecado. Dios, sé propicio a mí, pecador. Esta palabra griego, ¿no? Propicio, ¿no? Vemos en 1 Timoteo también que esta palabra vino a salvar pecadores, de quienes yo soy el primero, dice. Dios, sé misericordia conmigo, el pecador.
Él no se llama a sí mismo algo un poquito más respetable, algo más socialmente aceptable. Dios, sé misericordioso conmigo, un individuo que tal vez tuvo un lapso moral de vez en cuando. No, Dios, sé misericordioso porque no soy perfecto. Ten misericordia conmigo porque tengo problemas. No, Él no se justifica a sí mismo. Y si somos honestos, la mayoría de nosotros, que se nos hace difícil admitir cuando estamos en lo incorrecto. Nuestro corazón suele justificarse a sí mismo y tratamos de justificarnos a nosotros mismos para decir que no somos culpables. Como quien dice cosas que la gente dice cuando son culpables de accidentes en la autopista, ¿no? Mi carro estaba parqueado legalmente a medida que el vehículo de atrás se deslizó hacia atrás y golpeó el vehículo de atrás. Me hice a un lado de la carretera, vi a mi suegra y me deslicé por la colina. No es fácil admitir culpa. Tal vez el vudú, tal vez los duendes o tal vez la suegra, ¿no? Esto es tan viejo como el jardín. Fue la mujer que dijo a Adán, que tú me diste, Dios. La culpa a Dios y a la mujer, ¿no? Pero este tipo lo tiene correcto. Dios es propicio a mí, pecador que soy. Y es este corazón quebrantado que recibe misericordia de Dios. Nota su misericordia, su pedido por misericordia. He visto este texto varias veces, pero usa la palabra propicio. Provee salvación para mí. Quiere decir, remueve la ira a través de un sacrificio, como Jesucristo, que fue propicio para nosotros, quien removió la ira de Dios al sacrificarse a sí mismo por nosotros. El perdón verdadero viene solamente a través de su muerte sacrificial. Y tal vez puedas pensar en este publicando, pensando en un cordero siendo ofrecido en la mañana y en la noche en este templo, y puede decir, Dios, cubre mi pecado, provee el perdón para mí, oh Dios. Él necesita algo por fuera de sí mismo. Y Dios ve esto. Y verás, en un futuro muy cercano, veremos a Jesucristo que se da a sí mismo como propiciación para nosotros a través de su obra en la cruz. ¿Y qué dice? Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Noten la autoridad de Jesucristo. Comienza, os digo, en versículo 14. Hay bastantes voces por ahí. Esta es la autoridad en el tema. Dice, no sé qué has oído de la salvación, pero esta es la palabra que vale. Este publicano fue a su casa justificado antes que el otro. Irónicamente, el fariseo oró y dijo, gracias porque no soy como este hombre. Y la verdad es que él no lo es, pero él no se da cuenta en qué manera. Solo este hombre fue a su casa justificado. ¿Por qué? Porque se hizo dueño de su pecado y pidió misericordia. Vino a su Dios con fe humilde. Y esta es la sorpresa que dice Lucas. Es el publicano que va a su casa justificado. Eso quiere decir en bienestar ante el Señor. Verás, no tenemos que merecernos el perdón. Es por lo que Él hizo.
porque Jesucristo me ha justificado. No tengo nada que probar y no tengo que impresionar a nadie. Él es justificado. Va a su casa justificado. El fariseo no. ¿Por qué? Por Jesús. Porque el fariseo se ha enaltecido a sí mismo, pero el publicano se humilló a sí mismo. Y lo hemos visto varias veces en Lucas, en capítulo 14, en el canto de María, como Dios mira a los de un estado bajo. Este publicano no hace excusas y busca a Dios por su provisión sacrificial. Un escritor lo dijo una vez. 2 hombres fueron a orar. Uno a alardear y el otro a orar. Uno de pie y altivo, donde el otro ni osa dirigir su mirada. Uno trotando cerca del altar, el otro en busca del Dios de ese altar. 2 hombres van a orar. ¿Y tú cómo vas a orar? Ahora vemos un tema muy similar en la siguiente historia. Hablamos de un niño. Y esta historia pequeña habla de cómo Jesucristo está abierto a todos. Es una historia que enfatiza la humildad, dependencia humilde, fe como un niño, quiere decir ser dependiente. Es fácil poner nuestro contexto dentro de la Biblia en varias maneras y aquí vemos nosotros hoy en día a los niños con alta estima y a veces tal vez a veces los tenemos en alta estima. En la primera centuria los niños eran insignificantes, se mantenían al margen de la sociedad hasta que eran útiles y varios niños morían antes de ser adultos. Una estadística dice que 6 de cada 10 niños morían antes de llegar a los 16 años de edad. Verán, en esos tiempos los niños estaban más desesperados que lindos. Los niños no tenían asegurados una larga vida en esos tiempos. No se les miraba como útiles, así que se les mantenía al margen y por su condición vulnerable pueden imaginarse cómo la gente al traer a Jesucristo a pedirle que los toque, pidiendo infantes que los toque el Señor Jesucristo a ellos, como reminiscente como cuando Jacob tocó a sus hijos para bendecirlos y a medida que estos padres traen a sus hijos, ¿qué? Los discípulos los reprenden porque no querían que los niños interrumpieran la vida de sus padres. Así que los discípulos creían que Jesucristo era muy importante y estaba muy ocupado para lidiar con estos niños, así que reprenden a los padres. Pero Jesucristo no acepta esto. No verás a un sacerdote parando en medio de lo que está haciendo por niños, pero Jesucristo sí. Y el verbo implica aquí que esto probablemente sucedía muy a menudo. Así que vemos aquí el mandamiento de Jesucristo. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, dice Jesucristo. Así que reprende a los que reprenden. Él dice, en efecto, deja que los vulnerables vengan a mí, que los débiles vengan a mí. No amas, qué fácil es alcanzar a Jesucristo. Todos pueden venir a Él. Él le da bienvenida a aquellos que están en lo más bajo del estrato social. Leí una vez que un dueño de negocio una vez puso $4.57 millones para tener un almuerzo con Buffett hacia una
acción de caridad. Nota aquí la comunidad de Jesucristo. En versículo 16 dice, porque de los tales es el reino de Dios. Aquellos que tal vez son considerados insignificantes en los ojos de la gente. Lucas trae todos estos textos para hablar acerca de cómo Jesucristo trae su comunidad. Somos la comunidad todos nosotros, de los desesperados, de los justificados, de aquellos en necesidad. Y después vemos la claridad de Jesucristo. Él dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Cómo entras al reino de Dios? Él dice, como este niño. Ahora, no deberíamos de poner nuestro contexto dentro de este contexto, porque hay gente que ha dicho varias cosas a través de los años. Hay gente que dice que deberíamos de venir como niños inocentes. Pero en esos tiempos no se les consideraba tanto. El punto no era que eran inocentes, sino que estos niños estaban desesperados por ayuda. Toma años para que un niño pueda hacer algo por sí mismo. Y nosotros venimos a Dios así, dependiendo de Él en todo. Algunos dicen que Lucas pone esta historia muy estratégicamente y creo que es cierto. Todo el orden del texto bíblico es importante. Y lo ves aquí como un sándwich estructural. Vemos la historia de un fariseo arrogante que no reconoce su necesidad, que es mejor que todos los demás, seguidas por la historia de un, un rey joven. Y en medio de estos dos vemos a estos niños, ¿no? La importancia de este lugar, ¿no? Que es el centro. No vienes a Dios con arrogancia, sino vienes en pobreza espiritual. Así que hay varias preguntas en la vida hoy en día, pero lo más importante es cómo entras al reino de Dios. Y Jesucristo dice, como este publicano, como este niño, humilde, dependiente en fe. Y ese espíritu se muestra en este himno. Traigo nada en mis manos, simplemente tu cruz es para ellas. Desnudo vengo a ti para vestirme, inútil vengo a ti por tu gracia. Asqueroso vuelo a tu fuente, lávame, Señor, y líbrame de la muerte. Verás, Jesucristo te da la bienvenida. No se trata de de cuántos títulos tienes, ni tu contexto. Se trata de venir a Jesucristo. Todo lo que necesitas es necesidad. La pregunta es, ¿la tienes? Y si vienes a Él, Él te recibirá. Puedes hacer esta oración, tu oración, Señor, sé propicio para mí, pecador. E ir justificado sabiendo que ahora no tienes que probar nada ni a nadie a quien impresionar. Y si eres un cristiano, alabemos al Señor. Él ha sido misericordioso para mí, pecador. Él ha probado propiciación para mí, propiciación para ti. Y alentémonos el uno al otro, sabiendo que nuestra fe se convertirá en realidad. Y veremos y estaremos con todos los redimidos de toda nación, tribu y lengua. Y veremos con nuestros propios ojos que su palabra es verdad, porque a tales les pertenece el reino de Dios. Alabado sea el Señor. Padre, te agradecemos hoy por tu palabra, por su claridad, el poder. Te agradecemos, Dios, porque nos has recibido en tu palabra y nos transformas. Y te alabamos por tu misericordia, que nunca se nos olvide tu gracia y misericordia. Gracias por todo lo que has hecho en Jesucristo. Y podemos decir, cualquier cosa que nos ha pasado en la vida no importa. Tú has hecho la obra grande que es
perdonarnos, Señor. Te pido que nos mantengas humildes, que vengamos al reino humildes, que caminemos en humildad también. Al venir al reino en fe, que sigamos caminando en fe, hasta que veamos a Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.